Aleluya, me he concentrado, aleluya, en lo que queremos presentarles, aleluya, a ustedes como iglesia respecto al tema y el mensaje que tenemos que estar recibiendo. Y cuando tú y yo vemos ahí nuestro texto del mes, aleluya, que es 1 Corintios 1:30, aleluya, dice que más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría. Y cuando nosotros miramos eso, es importante que podamos entender, aleluya, esa parte, y de eso quiero hablarte esta tarde, amén. A Cristo hecho sabiduría para nosotros, que tú y yo podamos comprender, aleluya, ese sentir, amén, de por qué Cristo tiene que ser esa sabiduría. Así que ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, es lo que vamos a leer, y después me ayuda usted a hacer una oración, aleluya. ¿Está ahí? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Lo voy a volver a leer. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre, quiero darte gracias, Señor, esta tarde por tu palabra, Señor. Te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos mirar, Señor, con la luz de tu Espíritu Santo, Dios, lo que tú enseñas, lo que está escrito, Señor, que podamos a través de ello madurar, tener entendimiento, conocimiento y sabiduría, Señor, de tal manera que nuestras decisiones, Padre, sean diferentes de cómo decidíamos en el mundo. Te ruego, mi Dios, que hoy podamos comprender, Señor, aleluya, lo que tú quieres darnos a entender, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que nos llene de sabiduría como la que tenía nuestro Señor y Padre Jesucristo. Gracias por todo en su nombre. Amén. Mira, hermano, cuando Pablo está escribiendo esta carta y está dándole inicio, aleluya, a todo lo que él está escribiendo, porque si tú y yo miramos, aleluya, de una manera normal, ¿alguien de aquí algún día escribió una carta? O sea, ¿le escribió una carta a alguien? ¿Sí? Nadie le ha escrito. Yo escribí muchas cartas cuando fui novio. Amén. Y lo más que llegué a escribir en una carta fue una hoja, o sea, 2 páginas. ¿Sí se entiende? O sea, una hoja por delante y por detrás. ¿Sí estamos? Así que lo que tú y yo vemos, amén, son lo que hoy está dividido, y todos sabemos que la Biblia en su origen no tenía divisiones. ¿Está acá? Es decir, no había capítulos, no había versículos. Originalmente era eso, una carta. Así que cuando tú y yo miramos ahorita 16 capítulos y podemos ver quizá, aleluya, algo así como 7, 8 hojas, 9 hojas de alguien que está escribiendo, aleluya, sin duda alguna yo podría pensar y decir, creo que me estoy perdiendo en el mensaje que quiero dar, amén. Es decir, entre menos escribes, quizás sea más conciso un te amo, un te quiero, un te extraño, o un cuánto siento yo algo por ti. ¿Sí está acá? Así que Pablo, hermano, aleluya, en ningún punto de su primer carta a los Corintios se ha perdido. Él está, aleluya, totalmente enfocado en querer saber, en querer hacerles saber a la iglesia qué es lo que ellos deben entender y cómo es que deben, aleluya, de conducirse. Así que cuando Pablo empieza a escribir esta carta, hermano, empieza con un saludo, pero llegamos al verso 9 donde dice, miren, Dios que los llamó, así como lo dice el verso 30, dice, Dios te llamó a Jesucristo, pero define una característica importante del Padre y le dice, Él es fiel, Dios es fiel, amén. Dice, y Él te ha traído a su Hijo con el fin de que tú tengas una comunión con Él. Ahora, este versículo es muy importante para entender el versículo 30 del cual hemos estado hablando. Cuando Pablo se refiere a que nuestro Dios es fiel y nos llamó a Cristo para que mantengamos una comunión con Él, hermano, es porque la palabra comunión tiene como significado, hermano, la participación en lo común o profesar la misma fe. Así que si tú y yo entendemos que Jesucristo nos es sabiduría, tendríamos que empezar a comprender, amén, que necesitamos participar de la misma sabiduría con la que Cristo se condujo, que cada uno de nosotros, hermano, necesita profesar el mismo tipo de sabiduría, de tal manera que la iglesia y cada individuo dentro de la iglesia pueda mostrar que tienen la sabiduría de Cristo.
Ahora, todo este capítulo 1 y 2, hermano, está rodeado de la enseñanza de lo que tú y yo tenemos que comprender como sabiduría, para que entonces podamos discernir por qué Cristo es la sabiduría y por qué es puesto como sabiduría para cada uno de nosotros. Si nosotros no logramos entender, hermano, aleluya, a Cristo como sabiduría, yo te preguntaría hoy, y puedes contestarte, amén, a ti mismo: ¿cómo sabes y cómo defines que tú eres una persona sabia? Cuando la Biblia dice que Cristo es nuestra sabiduría. Y esto es importante entenderlo, porque por un lado podemos tener la definición personal y muy propia de creernos sabios, y por otro lado tenemos la definición del mismo Dios diciéndonos que tenemos que ser sabios como Cristo. Por ello invoca a una comunión, y por ello la definición misma, aleluya, de la palabra comunión es que profesemos lo mismo que Cristo. Así que quiero que leamos hoy un poco acerca de lo que está, aleluya, Pablo enseñando, para que tú y yo podamos comprender, aleluya, el grado necesario de lo que es la sabiduría en Cristo Jesús, de lo que debe ser Cristo Jesús en nosotros, aleluya, específicamente, amén, refiriéndonos a lo que es la sabiduría. Así que vamos a estar leyendo aquí Corintios para comprender lo que Pablo ya escribió, pero que quizá en nuestra apresuración, aleluya, de completar nuestros resúmenes o de leer, amén, no hemos puesto la atención debida al mensaje que se nos está dando. Y esto es algo así como si la persona que te ama te escribiera una carta y tú la leyeras tan rápido y después de eso la rompieras. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Yo tengo cartas de 1994 que mi esposa me escribió. Amén. Tengo cartas, hermano, aleluya, de aquellos años, y todavía a veces, amén, empiezo a buscar en mis cosas y las veo y me tomo mucho tiempo porque empiezo a leer una y luego empiezo a leer la otra. Y si está por ahí mi esposa, le hablo y le digo: oye, ven, mira lo que escribiste. ¿Estás acá? ¿Sí está aquí? Así que estamos leyendo una carta y ¿qué tan rápido la lees? Porque quizá, amén, eso nos ha estado pasando al leer la palabra de Dios. Hemos pasado por alto el mensaje, aleluya, que Dios quiere darnos a través de lo que había inspirado a Pablo. Así que vamos a poner un poco de atención, aleluya, y vamos a comenzar a leer esto que es Corintios, capítulo 1. ¿Está ahí? Muy bien, versículo 17. Vamos a leer Corintios 1 del 17 al 21, tratando de hacer un resumen esta tarde, por cuestiones de tiempo y para que podamos entender. Primera de Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que mira lo que está diciéndonos Pablo respecto a la sabiduría que es Cristo Jesús. Dice que la sabiduría, hermano, no tiene nada que ver, aleluya, con lo humano. No tiene nada que ver, hermano, aleluya, con el conocimiento humano. Y es importante ver cómo Pablo, hablando de la sabiduría, hermano, introduce el poder de la palabra de la cruz o el poder de la palabra del evangelio. Y esto es importante porque tú y yo, aleluya, alcanzamos a entender correctamente que hemos sido evangelizados, que una vez que alguien comenzó a hablarnos de Cristo, tú y yo empezamos a ser evangelizados, a ser discipulados, es decir, empezamos a darte sabiduría de lo alto, empezamos a darte la sabiduría del evangelio para que cada uno de nosotros deje de conducirse con la sabiduría terrenal, con la sabiduría diabólica o con la sabiduría carnal, de tal manera que pueda haber un cambio en nosotros a través de concebir quién es Cristo y adquirir esa sabiduría que para muchos es una locura, pero para los que se salvan, hermano, esto es poder de Dios.
Esto es importante comprenderlo porque Cristo nos ha sido sabiduría y ahorita lo vamos a descubrir lo importante de esta escritura de Pablo y que está, hermano, rodeada, escúchame bien, del significado del versículo 30. Así que lo que nos está diciendo Pablo, hermano, es que a nuestro Dios, hermano, escúchame bien, a nuestro Dios no le agrada la sabiduría humana, que el mismo Pablo desechó la sabiduría de las palabras humanas y empezó a adoptar la sabiduría que provee el evangelio. Esto es muy importante porque cada persona y cada individuo que ha tenido esa metamorfosis, que ha tenido el cambio de una sabiduría terrenal a la sabiduría del evangelio, empieza a construirse una vida en Cristo muy diferente a la que puede inspirar la sabiduría del hombre, la cual el mismo Dios desecha. Y es algo asombroso porque el versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, dice, el mundo somos nosotros, no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ningún hombre, ninguna mujer, no hay ser humano que pueda conocer y concebir a Dios, hermano, por su propio intelecto. Me gusta mucho uno de los conceptos que definen la palabra sabiduría, porque dice que ese concepto dice que la sabiduría es el conocimiento más alto que se puede tener de algo. Así que mientras tú y yo en términos humanos podríamos concebir quién es Cristo, esa concepción de nuestra sabiduría personal y humana no es suficiente para que se nos revele a Cristo como el Hijo de Dios. Y podemos comprenderlo muy claramente cuando Cristo pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Y qué dice Pedro, hermanos? Tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Y Dios, aleluya, a través de Cristo le dice, eso no te lo reveló ni tu carne ni tu sangre, no es tu sabiduría, no es que hayas visto mis milagros, es que eso te lo revela el Padre. Ese es Cristo siendo sabiduría a la vida de un ser humano. No es la sabiduría, hermano, aleluya, no es la inteligencia lo que va a determinar tu revelación. Y eso es algo que necesitas entender con mucha claridad. Por eso hay una frase coloquial, porque no está tan, no es que sea la certeza, pero dicen que una de las cosas, aleluya, más complicadas o una de las profesiones más complicadas en salvarse, hermano, son los doctores, son los físicos, son los matemáticos, personas, hermano, que necesitan, como los griegos, mirar ciertas señales para poder concebir la vida, aleluya, después de la materia. ¿Estás aquí? Los hombres necesitan, aleluya, planos, amén, o realidades en las que ellos puedan, amén, tomar y determinar decisiones. Pero el reino de la fe, aleluya, nos lleva a tener una sabiduría que se concibe, hermano, a través de la revelación. Entonces, si hoy Cristo no te ha sido revelado, quizá tú, amén, te has esforzado en tu inteligencia, te has esforzado, hermano, en tu conocimiento, pero Cristo no ha sido tu Señor. No te has convertido a Cristo porque tu intelecto no es suficiente. ¿Estás aquí? Puedes subrayar el versículo 21. Nadie conoció al Señor por medio de su propia sabiduría. Por eso es que Pablo en el 30 está, aleluya, concluyendo diciendo es que Cristo se nos ha hecho sabiduría, se nos ha revelado para poder entender las cosas. Ahora, vamos a entender un poquito más. Ahí mismo, aleluya, en Corintios, pero ahora del verso 22. A ver, alguien que me ayude. A ver, ¿quién dijo amén acá? Tú dijiste, a ver, hermana Mayra. Sí, ayúdeme a levantar su mano. Ahí mismo, vamos a estar en Corintios 1, versículos 22 al 25. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así es, versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
La sabiduría del cristiano, hermano, es Cristo Jesús. El conocimiento más pleno y más alto que puede obtener un ser humano, hermano, aleluya, tiene que ver con cuánto Dios te ha revelado a su Hijo, con cuánto tú hoy puedes concebir quién es Cristo Jesús para tu vida. Es decir, tú puedes concebir a Jesucristo como tu sanador y vivir, aleluya, con una religión simplemente que teniendo un amigo que en cualquier momento podría sanarte. Esto es como cuando alguien, aleluya, tiene a un amigo de doctor. Yo le digo a la hermana Fátima, le digo, hermana, estúdiale bien porque cuando yo esté viejito, pues tú vas a ser mi doctor, ¿no? Pues, ¿quién quita y me llevo el 50% de descuento en la consulta, no? ¿Sí o no? Pues la discípula es la doctora, dices, bueno, pues Señor, está acá. ¿Quién no quiere un amigo doctor? Ahora que mi esposa estuvo enferma, le decía al hermano Abraham, hermano, ¿no podría tu hermano, que también su hermano es doctor, echarle un ojo a los análisis de mi esposa? Es decir, imagínate un amigo doctor, ¿cuántos dicen, ay, pues me ahorro la consulta? Uno podría tener a Cristo simplemente como eso. Pero cuando Dios te revela a su Hijo, cuando te da la sabiduría de entender quién es Cristo y que Cristo es la misma sabiduría, hermano, entonces se concibe a Cristo como Señor de tu vida, como Señor de tus bienes, como Señor, hermano, de todo lo que tú puedas tener, de tal manera que empezamos a comprender lo que dice ahí mismo el verso 24, dice que Cristo es sabiduría de Dios. Y esto es importante comprenderlo porque la sabiduría, hermano, aleluya, es el acto o la forma de pensamiento, aleluya, con la que un hombre va a actuar en momentos de dificultad o en momentos, hermano, de problemática. Si tú y yo recordamos el libro de Mateo, capítulo 4, del 1 al 11, miramos a Satanás tentando a Jesucristo y miramos a Cristo, hermano, aleluya, resolviendo las cosas, aleluya, de una forma sabia. Él no está peleando, Él no está discutiendo, Él, hermano, está usando de la sabiduría porque Él mismo es la sabiduría. Si tú y yo leemos, aleluya, el libro de los Proverbios, si no mal recuerdo el capítulo 3 o el 4, uno de ellos nos habla acerca de anhelar la sabiduría y de mirar, aleluya, cómo ello es más que una piedra preciosa y junto con ello viene la inteligencia. Ahora, la sabiduría nos dice que es el principio del temor a Cristo, del temor a Dios. Cuando tú y yo no alcanzamos a mirar con sabiduría a Cristo y no tenemos a Cristo como sabiduría nuestra, ¿cuándo crees que podamos empezar a tener temor de nuestro Dios si ese Cristo no nos ha sido revelado? Tú puedes esforzarte, hermano, puedes memorizar la Biblia, tú puedes ser una persona muy inteligente. Pero lo que Cristo quiere y lo que Pablo ha dejado escrito es que Él sea nuestra sabiduría. Y ahorita lo vas a comprender. Versículo 26 de ahí mismo de Corintios 1. Estamos desglosando todo lo que Pablo está escribiendo. ¿Alguien más del 26? ¿Quién me quiere ayudar a leer? A ver, Larisa. Ahí 26 al 31. No se pierda de lo que estamos leyendo. Todo está hablando de la sabiduría del hombre y de la sabiduría que es Cristo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Mira cómo dice Pablo, amén, a la iglesia. Date cuenta que entre nosotros no hay sabios, que no hay alguien que tenga la vocación, aleluya, tan alta, de tal manera que Cristo Jesús le sea revelado por su sabiduría personal. Y empieza, hermano, a descifrar, aleluya, cómo es que nosotros, aleluya, dice, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿A cuáles sabios, hermano? A los sabios de este mundo, aquellos que hoy podrían jactarse, hermano, de ser sabios o de tener un conocimiento más alto, pero ignorar completamente a la vida que es Cristo Jesús, ignorar completamente, aleluya, la forma adecuada de conducirse en este mundo, amén, porque no sabe quién es Jesucristo.
Y esto es muy importante y tendría que ser muy digerible para la iglesia, porque entender a Jesucristo como nuestra sabiduría es que tú y yo podamos empezar a determinar para hacer como Él, a vivir como Él y a comportarnos como Él. Cuando para nosotros Jesucristo se convierte en la sabiduría, también para nosotros se convertiría, hermano, el evangelio en la revelación con la cual podemos confrontar al mismo Satanás, como lo hizo Jesucristo en Mateo 4. Si tú y yo no tenemos esa sabiduría de Cristo y Cristo no es nuestra sabiduría, ¿cómo podríamos hoy nosotros, hermano, aleluya, enfrentar ciertas situaciones de nuestras vidas que nos son contrarias? Incluso, escúchame bien, incluso cuando alguien se atreva, como el mismo Satanás, a usar la Biblia para contradecir lo que mismo Jesucristo ha dicho que debe de hacerse. Y uno de los temas más recurrentes, hermano, y que tú lo puedes ver en redes sociales, son las personas que atacan el mover de las finanzas dentro de una iglesia. Porque el mismo diablo usa la Biblia, y cuando tú no tienes la revelación de que Cristo es sabiduría, tú no podrás usar el evangelio en una respuesta, no para mostrar quién es más, sino para enseñar, discipular, incluso para convertirte en un maestro, aleluya, por causa de la revelación del evangelio, y eso te pueda mostrar, aleluya, que te has convertido en un hombre o una mujer sabia. Porque la sabiduría del mundo es algo que Dios destruye, y en la sabiduría del mundo Dios nunca se ha de revelar a un hombre y a una mujer. La sabiduría de Dios se revela a través de Jesucristo para que la iglesia, hermano, aleluya, pueda ser salva. No es cosa menor lo que estamos leyendo que Dios hizo a través de su Hijo. Ahora mira, 1 Corintios capítulo 2. ¿Sí está entendiendo todo lo que está escribiendo Pablo? Todo está hablando acerca de la sabiduría de los hombres, de la humana, de cómo Cristo, hermano, es la sabiduría de Dios. 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, cuando fue a Corinto, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Está hablando de la humana. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, el cual es Cristo Jesús. Ahora, mira lo que Pablo está diciendo, hermano, en el posttexto del que tenemos, aleluya, estudiando este mes. Dice, yo, y es muy importante entenderlo, yo fui a ustedes y mi intención no es mostrar mi alto conocimiento adquirido bajo los pies de Gamaliel. Yo podría mostrarte hoy la ley como te la enseñan los demás profetas, pero lo que yo veo es a un Pablo, hermano, queriendo, aleluya, replicar la sabiduría que tenía Cristo Jesús, de la cual los hombres decían, ¿y quién es este que nos habla con tal autoridad? Porque nadie nos ha hablado así. Y lo que está diciendo Pablo lo encierra en el verso 5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, y es Jesucristo. Ahora, esto es glorioso, hermano, porque Pablo, amén, nos demuestra, mira el versículo 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, escucha, sino con demostración del Espíritu, y esa palabra y esta expresión se refiere a la revelación que le ha dado el Espíritu Santo y el mismo Cristo de su Evangelio. Yo te he predicado las revelaciones del reino, dice, y de poder, sabiendo nosotros que Él hacía también milagros. ¿Estás aquí? Así que tenemos que entender, hermano, que la sabiduría humana no funge, aleluya, como algo que sea un aliciente a la vida del cristiano, sino que el cristiano necesita esforzarse porque Cristo sea su sabiduría. Y lo demás que viene es sumamente, hermano, revelatorio. Versículo 6 de 1 Corintios capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Escuche bien, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen,
mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Quién es esa sabiduría, hermano? Cristo Jesús, a quien Dios predestinó para gloria nuestra, porque está hablando de nuestra salvación. ¿Estás aquí? Es que Pablo lo está diciendo todo. Continúo, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Escucha, hermano, porque si la hubieran conocido, o yo diría, porque si lo hubieran reconocido, hablando de Jesucristo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, y eso es importantísimo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y mire, hermano, versículo 12, lo puede subrayar. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y mire qué glorioso. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Quiero hacer un espacio. Mientras el Espíritu no te revele al Hijo, mientras tú no concibas quién es Cristo Jesús, podríamos estar, hermano, aleluya, situados, amén, en aquel lugar donde decían los hombres, dame a Barrabás, aleluya, y crucifica a Jesucristo. Mientras un hombre siga interpretando el Evangelio y siga interpretando la vida cristiana bajo sus argumentos sabios de este mundo y adquiridos por experiencia, ese hombre no podrá alcanzar la salvación, la cual Cristo Jesús, hermano, aleluya, amén, tiene en sus manos, pero que al final es revelada por el mismo Espíritu de Dios para que el hombre pueda concebir quién es Jesucristo. Hoy la pregunta del millón es: ¿el espíritu que tú has recibido es el del mundo o es el que proviene de Dios? Porque esa sabiduría, hermano, te va a sacar de una vida que sigue involucrada totalmente en este mundo y de una vida que no tiene tiempo para Dios, de una vida que le deja los restos o los saldos a Dios, tanto en sus finanzas como en su tiempo, como en su amor, como en la concepción de lo que hay que hacer para que el reino de Dios avance. Esto es glorioso, importante entenderlo. Dice que esto se nos revela en el versículo 12 para que sepamos, para que entendamos lo que Dios nos ha concedido. Y yo te pregunto, ¿ya entendiste qué te concedió Dios a través de su Hijo? ¿Has comprendido con claridad lo que está a tu alcance a través de Jesucristo? ¿Te ha sido vasto entender quién es Jesús para tu vida? Porque si estás con tu sabiduría humana, por más que yo me pare de pestañas, por más que yo pueda orar por alguien y lo vea sanar como cualquier otro discípulo de Cristo que ora por hombres y sanan, sabes, hermano, nuestro corazón sigue, aleluya, en tinieblas y nuestro entendimiento entenebrecido porque no hay una revelación. No puedes comprender que Jesucristo es la sabiduría y esta sabiduría es su evangelio. Ahí está con claridad cómo debes de vivir, cómo debes de comportarte, quién deberías de ser bajo los términos específicos de Dios. Versículo 13. Lo cual también hablamos. Escuche bien, está hablando del evangelio, de la predicación, de la enseñanza, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Así que toda esta enseñanza, hermano, aleluya, que está encerrando el texto del versículo 30, aleluya, está sumamente explícito, amén, y está muy bien explicado por Pablo, de tal manera que la iglesia pueda comprender y digerir que no es a través de su propia inteligencia el poder entender el evangelio, sino que la iglesia necesita comprender la urgencia de buscar al Dios que revela el evangelio, para que ya no sea más con palabras persuasivas de humana sabiduría, parándonos en la esquina, predicándole a las personas a un Cristo vivo, aleluya, pero con una inteligencia humana, sino parándonos ahí para predicar un evangelio vivo, hermano, que tiene que ver con el poder de la revelación del evangelio, que cuando tú o yo le compartamos a alguien la palabra de Dios, deje de tener, aleluya, esa humanidad personal de nuestra inteligencia y de nuestra memorización de versículos, y empiece, hermano, a fluir, aleluya, literalmente como ríos de agua viva, amén, que imparten vida y que pueden conviccionar a alguien para venir al arrepentimiento. Lo que está diciendo Pablo es: Cristo es tu sabiduría, y si Él es tu sabiduría, dice el Señor Jesucristo, no te preocupes por lo que has de hablar, porque yo te lo he de dar. Pero eso está sujeto al versículo 9 con el que comenzamos, diciendo: fiel es el que nos llamó para que tengas una comunión con Cristo. Esta revelación, esta sabiduría, hermano, no puede fluir en alguien de la iglesia, no puede fluir en alguien del reino de Dios si se ha apartado de esa comunión que necesita tener con el Padre todo el tiempo de su vida. Porque es clara, aleluya, la etimología de esta palabra comunión, y que te decía yo al principio, es participar de lo mismo, es que tú y yo podamos profesar el mismo sentir de sabiduría, tanto Cristo y nosotros. Si tú y yo recordamos, aleluya, en su momento a Pedro se le señaló y se le quiso tomar, hermano, aleluya, para que pudiera, amén, ser presentado delante del concilio, cuando él, aleluya, estaba con las personas, porque Jesucristo había sido ya atrapado, iba a ser, aleluya, crucificado, y le dijeron: tú estabas con él. Y Pedro dijo: no, yo no era. Y le dijeron: tu forma de hablar, tu misma sabiduría, la misma sabiduría de que está allá, la tienes tú. La misma forma de profesar el evangelio que tiene aquel hombre, la tienes tú. Y entonces Pedro empieza a hablar como hablaba cuando estaba en la barca remendando las redes. Porque ¿sabes qué, hermano? Lo que necesita la iglesia es profesar esa sabiduría que proviene de Cristo. Pero si no hay una comunión con Cristo, ¿cómo hablaremos como Cristo? Si nosotros no tenemos la revelación del Padre de quién es Cristo, ¿cómo podríamos tener una palabra, aleluya, que sea de bendición para otros? ¿Me está entendiendo? Lo que Pablo está escribiendo, hermano, aleluya, es sumamente interesantísimo. Porque si tú y yo empezamos a descubrir a Cristo como nuestra sabiduría, entonces con claridad se verá tu forma de hablar cuando vas a visitar y encuentras a alguien que tiene problemas, amén, y tú hablarás como hubiera hablado Cristo, aleluya, aquella persona, buscando redimirle, buscando animarle, buscando levantarlo a través del mismo evangelio que te es revelado a ti y que es, hermano, presentado con sabiduría de lo alto y no humana. Si tú y yo nos esforzamos en términos humanos, nuestra inteligencia no es basta para poder ni siquiera discernir. Y nos pasará como por la mañana veíamos, como ese rey Belsasar, que aunque tenía todo en su reino, no fue capaz de discernir el mene, mene, tekel, esparsim. ¿Estás aquí? Así que necesitamos a Cristo para que nos sea revelado su evangelio y podamos vivir primeramente en él y después compartirlo. ¿Por qué no se pone usted de pie esta tarde y vamos a orar? Aleluya. Sabiduría, el grado más alto de conocimiento. Y mientras Pablo podría haber presentado un evangelio, o más bien, mientras Pablo presentó el evangelio que venía de la sabiduría humana, esa sabiduría que adquirió en una escuela, aleluya, él persiguió a la iglesia. Porque teniendo la sabiduría humana, no tenía la revelación del Espíritu Santo, sabiendo quién era Jesucristo.
Si tú recuerdas cuando en el capítulo 9 del libro de los Hechos, aleluya, él va tras la iglesia y se levanta Cristo y se para delante de él, aleluya, Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Usted recuerda a Samuel? Samuel, y él venía, aleluya, a los pies de él y dijo, ¿qué quieres? Porque las personas, hermano, en una sabiduría natural, en una sabiduría humana, no pueden distinguir la voz de Dios. Pero en Jesucristo esa sabiduría nos es revelada. En Cristo, hermano, aleluya, quien es la luz, y eso quiere decir quien puede iluminarnos, aleluya, en su palabra. Él es hecho sabiduría para nosotros, para que no sea hoy, aleluya, nuestro conocimiento humano lo que nos lleve a entender el evangelio, que cambia radicalmente la vida de una persona, que cambia radicalmente el corazón de una persona, que cambia radicalmente los pensamientos de una persona. Se llama Jesucristo. Él es tu Señor y Él fue hecho por Dios sabiduría para nuestras vidas, para que no esté basada en nuestra inteligencia. De lo contrario, escúchame bien, ¿qué pasaría con alguien que no sabe leer? ¿No tendría revelación porque no sabe leer? Podría escuchar el evangelio. ¿Sabes qué sorprendía a las personas? Que decían, este hombre, ¿cómo puede hablar así si viene del vulgo? ¿Cómo puede hablar así? Y eso es algo que me identifica a mí, hermano, porque antes de ser, aleluya, estar en el Señor, si tú me hubieras oído hablar antes, eso para mí hoy es una vergüenza. Pero me mofaba de la forma en la que hablaba. Fui una persona, aleluya, que como cualquier buen mexicano hice uso de muchísimas groserías. Y alguien que viene del vulgo, como yo, no podría solamente pararse en un púlpito y empezar a hablar de Cristo porque sí. Tú y yo venimos de ahí y no importa cuánto tengamos hoy, aleluya, de sobresalientes en notas escolares, si Cristo no es tu sabiduría, entonces, hermano, quizá hoy tu evangelio, aleluya, y tu forma de compartir al Señor está siendo promovida por tu sabiduría humana y eso no causa un cambio. Necesitamos venir a Cristo y que Él se convierta en nuestra sabiduría y el Espíritu Santo mismo nos lo revele, porque Jesucristo, hermano, aleluya, necesita estar en comunión con nosotros para que nosotros seamos como Él. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos y meditas esta tarde? ¿La sabiduría con la que vivo el evangelio me fue dada del mundo o viene de arriba? La sabiduría con la que decido es con la que Jesucristo decidiría o es con la que decide la parte humana mía. La inteligencia con la que me muevo proviene de Cristo o es mi mero conocimiento. Porque esta tarde, hermano, la intención es, como dice Pablo, que tú y yo tengamos tal comunión que hoy seamos impartidos de la luz de Cristo, y cada que tú leas su palabra, y cuando usted ayune y lea su palabra, y cuando usted oiga su palabra, usted pueda estar recibiendo la revelación de quién es Cristo para su vida y por qué es tan necesario ser tan sabios como Cristo. Porque quizá un día el mismo diablo se nos presente usando la palabra del Señor para hacernos tropezar, y nosotros hagamos uso de la sabiduría revelada para poderlo reprender y también enseñarle que en la misma palabra, aleluya, indica que Él debe sujetarse, que Él también debe de adorar y que Él mismo, aleluya, fue creado como nosotros. Y entonces eso, hermano, empieza a cambiar y a darle un giro de 180 grados a tu vida. Y empiezas a convertirte en un cristiano que deja de caminar como caminaba y literalmente empieza a caminar hacia el cielo y hacia su Señor. Entonces ahora las palabras que salgan de tu boca pueden tener la sabiduría de Cristo sin importar de dónde vengamos, porque el que nos las ha revelado es el mismo Espíritu que lo escudriña todo. Así que si tú entendiste hoy y sabes que tienes una necesidad de una sabiduría de lo alto, de una sabiduría que es Cristo Jesús, que quieres tener un evangelio que puedas vivir de forma diferente y lo puedas compartir de forma diferente, esta tarde sería bueno que vengas al altar y hables con Dios acerca de tener la sabiduría de Cristo, quien nos lo dio. Él nos dio a su Hijo para que sea sabiduría. Así que el altar está abierto y vamos a adorar a nuestro Dios.
Aleluya, gloria al Señor.